Shabbat Shalom Blekulam. Shabbat Shalom Blekulam. Shabbat Shalom Blekulam. Vamos a ponerlo escrito aquí. Me excusan por la bulla que se oye afuera. Lo que pasa es que hay como una construcción al lado de la Kehilá. Y se oyen los camiones haciendo eso. Shabbat Shalom Lekulam. Itza González. Shabbat Shalom Lekulam. Joaquín Antonio Valvero. Carmen Mercedes Cordero. Perdón, que me faltó. Miguel Malajín Bearsi. Mi tía Clara Elena Rojas. Efraín Ben Shalom. Shabbat Shalom. Joaquín Antonio Aguilar. Sandra Borda de Herrera en Argentina. Shabbat Shalom. Gustavo Adolfo Ramírez. Shabbat Shalom. También a Efraín Herrera. Shabbat Shalom, su esposo. A Fabiana Álvarez, Shabbat Shalom, y a María Isabel, María Isabel, de allá de Argentina también. Jean-Pierre, Shabbat Shalom. Diana González, Shabbat Shalom. Gabriel William, Shabbat Shalom. Yahevet Colón, Shabbat Shalom. Mi amada esposa. Ani Ojet. Ani Ahaf. Significa te amo. Aitza Rodríguez. Yasmín Rodríguez. Lisbeth Muñoz. Vamos a invitar también personas. Porque veo que se puede invitar a Montano Guzmán, que no lo veo. A Isela García, que no la veo. A Metuchelach o Metuchelach. Antonio Pozo. Elizabeth también. Juan Martínez. Efraín Bustamante. Ana Lucía Piedra, la invitamos. Gustavo Adolfo Quesada. Yanelis Romero. José Rosario. Adriana Judith Cantillo de Colombia, también Shabbat Shalom, y a Sara Rical, que nos hace mucha falta, Shabbat Shalom. También Fabiana Álvarez, Shabbat Shalom, que entró. Ava Luz, Shabbat Shalom. Altagracia Rojas, mi tía, Shabbat Shalom. Estefanía Acosta, Shabbat Shalom. Rubén, confianza en Mashiach, Shabbat Shalom. Vamos rápido porque esta parasha es un poquito larga para transmitir. Son las 2:07 en Santo Domingo, República Dominicana. ¿Qué ha pasado con la cámara? ¿Está grabando? Johan Sebastián, Shabbat Shalom. Cristina Elizabeth Lorenzo, pues Sam. Cristina, desde Puerto Rico. Y Yani Isaías. Así tenemos a Itza González desde Vega Baja, Puerto Rico también. Sergio Reddy. Era para poder enfocar eso hoy. Ah.
Perfecto, es que estamos haciendo una grabación paralela. Comenzamos con la parashá. Parashá Jucat, segunda parte. Parashá número 39, Jucat, segunda parte. Tomen notas los que necesitan tomar notas. Voy a dar un resumen de la primera parte rápidamente para quedar en la segunda parte. Todo esto es por personas nuevas que están viendo y no vieron la primera parte para que tengan una conexión de por qué se dicen las cosas del 20 en adelante, del capítulo 20 en adelante. Porque esto comprende, esta parashá, desde número 19.1 hasta el 22.1. Entonces tenemos que ver el sentido del capítulo 20. La parashá, porción de la Torah Jucat, comienza hablando sobre la parashá de la Parat Adumá, la vaca roja, el rito practicado para purificar a aquellos que han estado en contacto con muertos. La Parat Adumá, la vaca roja, es uno de los preceptos más difíciles de comprender y sirve como un prototipo de lo que es un gut. Habíamos explicado lo que era un gut. La clase de mandamiento que trasciende el entendimiento humano, debido a que no tiene una explicación lógica o clara en la Torah. Está escrito en el Sefer Bemizbar o Números, esta es la ordenanza de la Torah, ley que Yahweh ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca roja perfecta, en la cual no hay falta, sobre la cual no se haya puesto ¿qué? Yugo. Eso no lo habíamos descrito, Introducción. Para H6510 hemos dicho que para es vaca, becerro, buey, novillo. Para significa el mensaje principal revelado, la revelación del mensaje principal, la revelación de la cabeza. Adumá, rojo, viene la palabra Edom o Adam, que no tenía variación fonética. Aleph, Dalet, Men, Hey, que significa la principal entrada es revelada al pueblo. Observa la entrada principal del pueblo. Al pueblo se le revela el Abba y su hijo. Esa es otra revelación. El Abba y su hijo. Bendito sea su nombre. Porque él ha dicho que a Benjamín, el Ben Yosef, le iba a dar las 5 porciones de su plato. ¿A quién fue que se le dio las 5 porciones? A Benjamín. Judá nada más solo tuvo una sola porción. Y los 11 restantes, los 10 restantes, los 10, solamente recibieron ¿qué? Una sola porción del plato. Quiere decir que los que están en Yosef, los que están en Mashiach, Ben Yosef, tienen la revelación de los 5 libros de la Torah. Las 5 porciones del plato. Y por eso nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos de Yahudá, que son judíos ortodoxos. Ellos fueron guardas de la Torah, pero el ser guarda de la Torah no significa que tienen las 5 porciones reveladas que solamente el Ben Yosef puede dar. Entonces tenemos que tenerle piedad, tener rajen de ellos, sobrellevarlo, pero tampoco quedarnos con una sola porción de la de que ellos tienen. Muchos quieren ir a esa sola porción y desprecian las 5 porciones que le puede dar el Ben Yosef. Cada semana hay algo nuevo que decir. Viene de Adam. Adam significa sangre, enrojecer. Adam. Que también de ahí se deriva la palabra Adamá,
que es tierra, Edom, rojo. Dice rosado en la Reina Valera también, en la referencia Strong. Pero estamos dando un repaso de eso, simplemente. En hebreo pictográfico, estas tres fonéticas significan la primera apertura de la humanidad, la entrada de la humanidad. ¿Cómo? Adán, el rojo, la tierra, es la apertura, la entrada de la humanidad. La vaca roja. La vaca roja se ha traducido como rojo o roja. Es el vocablo de hebreo adumá, expresión que comparte las mismas letras con las palabras hebreas de la palabra adamá, que se ha traducido como tierra, aunque es pertinente aclarar que en hebreo el vocablo más utilizado para designar esta tierra es Eretz, porque de la adamá de la Eretz fue hecho Adán, y por eso todos los que somos redimidos al postrer Adán pertenecemos a la Eretz. Volveremos a la Eretz, donde el primer Adán fue creado. Adamá es el lugar donde fue creado el hombre. O sea que los que están fuera de la Adamá de Eretz son los que han sido expulsados. Y lo que necesita ser otra vez regenerado para que puedan ser actos de estas Adamá. Usted está transmitiendo la pantalla. ¿Se está viendo claro? Qué bueno. Diferente a esta tierra es el lugar. Aquí tenemos a Shaul Mazara como provisionalmente como director de cámara de una transmisión que estamos haciendo paralela, HD, que también la vamos a subir por YouTube. Adam, diferente a esta tierra, es el lugar donde viviremos en el Olam Baed, o sea, para siempre. Pues dice, entonces Yahweh Elohim formó al hombre de la Afar bin Hadamá, del polvo de la tierra, de la Adamá. Honra a tu padre y a tu madre, dice también, para que tus días se alarguen en la Adamá que Yahweh Elohim te da. ¿Cuál Adamá es el que nos va a dar? Eres. Está viendo que nada hoy hay oculto en la Torá. Eso está en Shemot 20:12. Adumá, la palabra Adumá tiene que el valor de 50, habíamos dicho en la primera parte. La Torá nos muestra que el pueblo de Israel debía contar 7 semanas cumplidas hasta el día siguiente, el día después del Shabbat, contaréis 50 días. Esto es lo que en las raíces hebreas se conoce como la cuenta del hombre. Contamos 50 días para celebrar la fiesta de Shavuot, que conmemora Matán Torah o la entrega de la Torah. La entrega de la Torah. Estos 49 días más un día nos hablan de las 50 niveles de elevación en el Ruach. Para la santidad, la Kedushá, que nos prepara para recibir la Torah, las instrucciones de vida de nuestro Avinu Sheba Shamayim Yahweh. El 50 también nos habla del año del jubileo, la proclamación de la libertad. Como dice, y contaréis 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de los años vendrán a ser 49 años. Santificarás el año 50 y proclamaréis libertad en la tierra, en toda la tierra, a todos sus moradores. Ese año será Yobel, jubileo, volveréis cada uno a vuestra posesión, de donde fue sacado el hombre. Y cada cual volverá a su familia, a la Adamá
a su matriz de Adama, su familia. Recuérdense que nos comparan con árboles a nosotros. Cada uno somos del mismo olivo, pero unos son olivos más redonditos, olivos con otro sabor, un olivo extra grande, otro pequeño, olivo negro, olivo blanquito, hay olivo verdecito. Levítico 25:8 al 10 está esta referencia. Adama, tierra, pictografía, la principal entrada es revelada al pueblo. Observa la entrada principal del pueblo. Al pueblo se le revela el Abba y su hijo. Eretz, que es de donde sacan esa Adama. H776. Campo, monarca, costa, eso dice el Strong. Nación, país, polvo, tierra, territorio. La pictografía nos dice la esperanza principal de la autoridad. ¿Cómo? Lo que espera la principal autoridad es que estemos todos, ¿dónde? En Eretz, en su Adama. La espera principal del rey, lo que espera principalmente el rey, etc. Ahora, entrando al capítulo 19, que no lo leímos, en la parte 1, en la primera parte, vamos misbot tras misbot, o mandamiento, o verso tras verso, perdón. Habló Yahweh a Moshe y Aarón. Este es el estatuto de la ley que ha prescrito Yahweh. Ahí cuando dice, este es el estatuto, está diciendo, Daidaber Adonai Moshe, el lemor, el Aarón lemor. Cuando dice eso, está diciendo, Sot Hukat, como se llama la parashá. Sot Hukat HaTorah Asher Shivat Yahweh lemor Daber el Bene Israel Veyithu Eleija Fará Adumá Misma Asher Ein Ba Mum. Una palabra clave. Mum. Asher Lo Alá Eleija Ol. ¿Qué quiere decir? Di a los hijos de Israel que tomen en tu nombre una vaca perfectamente bermeja. ¿Cómo? Perfectamente roja. Que no tenga defecto, sobre la cual nunca se haya puesto yugo. La escritura dice que la vaca debía ser tamim, es decir, perfecta. Taf, mem, yud, mem. Tamim. Es decir, perfecta, íntegra, incuestionable, entera, sin defecto, cualidades propias de Yahweh y de su sagrada Torah. Ahí está la referencia en Mateo 5:48 y Tehilín 19:7, donde dice, tu Torah es perfecta que convierte el alma. Y en Mateo dice, Yahweh es perfecto. Tamim, mem, taf, mem, yuf, mem, sofit, en dado de ser el hebreo moderno. H8549, entero, integridad, íntegro, perfección, perfecto, recto, sin tacha. Viene de la raíz tam, H8535, íntegro, perfecto, quieto, recto. Tam es el singular, tamín es el plural. ¿Qué significa en hebreo pictográfico? La señal de quién, del pueblo. También se puede decir el pacto del pueblo
también significa la señal de purificación, la señal de pureza. Eso es ser íntegro. La vaca roja no debía tener mum, otra palabra que no habíamos definido en la primera parte. Mum, es decir, no podía tener falta, defecto, mancha, lesión, figura del cordero de Pesaj. Podemos verlo en Shemot 12:5. Mum, vamos a describir lo que es mum. H3971. Mem, Aleph, Wa, Mem. Usualmente mum, como si fuera participio pasivo de una raíz que no se usa, probablemente significa manchar, defecto. Moralmente, defecto, falta, lesión, mancha, tacha. O sea, no debe de tener falta. Mum. ¿Qué significa esta palabra? La principal purificación establecida en el pueblo. Pero si lo leemos en su defecto, porque cada palabra tiene un lenguaje negativo y un lenguaje positivo, lo del hebreo pictográfico tiene una característica en su significado en cada letra. La mem significa sangre o desorden. Y podríamos decir, el desorden principal que mancha, que ensangrenta, que de sangre establecida en el pueblo. O sea, tener defecto, falta, lesión, mancha, es tener un desorden que hace sangrar al pueblo. O que se fundamenta en el pueblo. Un desorden principal que se fundamenta en el pueblo. Porque la men significa también desorden y también significa sangre en el hebreo pictográfico. Esta palabra ha sido traducida como yugo. Esta palabra ha sido traducida como yugo en las traducciones. Al H5921. ¿Por qué? La vaca no podía tener ¿qué? Yugo. A causa, cerca, como, con, conforme, contra, del, desde, encima, enfrente, entre. Eso significa en el Strong. Ol, Ain, Lamet. Igual la misma palabra, pero con otra variación fonética en el vocablo, en la vocal. H5923. Quiere decir que tiene dos Strong. Yugo, yunta, dice el Strong. Carga o yugo. Pero, como dice en el hebreo, voy a buscar el hebreo. Aleijaol. Lo ala aleijaol. Pero si buscamos el hebreo escrito, ¿qué significa? ¿Cómo dice en hebreo escrito? En el hebreo escrito dice, o sea, las letras hebreas dice sobre ya, porque esa palabra significa sobre. ¿Y cómo se escribe? Yugo solamente significa en el hebreo pictográfico Ain, Wa, Lamet, la revelación que establece el pastor. Como la revelación que establece el pastor. Sobre la vaca roja no se debió poner yugo, ol, que se escribe con una wa, para dar el sonido vocálico. Es decir, yugo que no haya servido en las faenas del campo, figura de nuestro Melech HaMashiach, que no cometió ¿qué? Pecado, es decir, no infringió la Torah.
El pecado es como un costal, un yugo que pesa sobre nosotros. Nosotros tenemos el yugo del pecado. Por eso dice, dejad su yugo y tomad mi yugo. Porque mi yugo es ligero y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta es la palabra que aparece en el texto hebreo. Al-Ya, que significa literalmente sobre ya. Oiga lo que dice el texto hebreo. ¿Qué significa en hebreo pictográfico? Mira el pastor, mira la mano. Mira el pastor, mira la mano. El pastor revela allá. ¿Está viendo? El yugo que lleva, ¿usted sabe cuál es el yugo? Que es ligero. La Torá, que revela ¿quién? Allá. El yugo de la halajá versus las interpretación rabínica. A la halajot o la halajá. ¿Qué es halajot? Voy a dar una introducción. Halajot es el plural de halajá. Halajá literalmente significa camino. El camino. Porque la ha es camino. El camino. Pero cuando un judío dice halajá o halajot, está hablando del peso interpretativo rabínico o la carga de mandamientos rabínicos. Está compuesta por dos, por los maasim y los takanot. Los maasim son los actos, la costumbre que vinieron por actos que han hecho los rabinos que quedaron como precedentes. Si un rabino se vistió de tal forma, ya eso se volvió una ley, una halajot. Si usaba tal kipá, si hacía algún movimiento, esos seguidores de ese rabino lo tenían como un misbot. Y los takanot son decretos rabínicos de interpretación que hacían los rabinos como un decreto. Esto es así. Por ejemplo, cuando dice la halajá o la halajot, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. El decreto rabínico de separar los lácteos de la carne no está en la Torá, especificado de esa forma. Es un takanot, una takaná, perdón, en singular. Entonces, eso se le llama en hebreo el yugo, que nosotros ni nuestros padres podemos soportar. Ahora podemos entender un poco de Hechos 15. El yugo que nosotros ni nuestros padres podemos soportar. A eso fue que Shaul le dijo, ¿cómo tú, Kefa, trata de judaizar, de enseñarle legalismos judíos? Y cuando un cristiano o una persona de la doctrina del reemplazo ve estas expresiones sin saber este detalle, ¿qué piensa que es? Que es el yugo de la Torá. Y no es el yugo de la Torá, es el peso rabínico interpretativo de los takanotis, los masim, que son los legalismos judíos llamados judaizar. No judaices, toraice. No es lo mismo judaizar que toraizar. Entonces, si usted guarda el Shulchan Aruch, que es el libro por excelencia donde está concentrado todas las halajot, todos los takanot y los maasim que vive el mundo judío actual.
Pero ¿qué dice el Mashiach? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Matillahu 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso. ¿Qué significa manso? Que he explicado en otra parashot. Manso en el pensamiento hebreo no es que te den patada y te hagan de todo. Y que tú eres... No, nada de eso. Manso no es una persona que usted le pueda hacer de todo. Manso, eso es en la mentalidad occidental. Manso en el pensamiento hebreo es el que se somete a su padre. El que se somete. Por eso, Moshe fue considerado como el hombre más manso que hubo en la tierra. Porque fue fiel a su casa, en toda la casa, dice Hebreos. O sea, fue muy manso. ¿Y quién es más manso que Moshe? Mashiach. Aprended de mí que soy manso y humilde. Eso es lo que quiere decir humilde, sometido, de corazón. Simple, sencillo. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué está dando como referencia? Jeremías 6:16, donde dice que las sendas antiguas nos dan descanso para nuestras almas. Él está mencionando eso. Cada vez que un judío habla de una palabra, déjame ver cómo va la transmisión, por favor. Cada vez que un judío dice una palabra que un profeta ya ha dicho, es para que se vayan al contexto de ese profeta cuando habló de esa palabra o de esa expresión. Cuando él dijo, y hallaréis descanso para vuestras almas, es lo que quiere que vayamos a Jeremías 6:16. Y está diciendo que él está paralelizándose a la Torá de Moshe. Porque al final dice, porque no obedecieron mi Torá. Pero dice también, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En Números 19:3 dice, la darás a Eleazar, Cohen. Ellos llevarán afuera del campamento a un lugar limpio, la sacrificarán delante de él. ¿Delante de quién? Del Cohen. Mashiach fue muerto delante de quién. ¿Delante de quién? Del Cohen de la época, del Cohen Gadol de la época. Es más, él blasfemó. Él dijo algo. Quitad ese letrero de ahí también, dijo. Vamos a ver dónde dice eso. Yohanan 11:49. Pero uno de ellos, Caifás, que era Cohen Gadol en ese año, le dijo, gentes, ustedes no saben nada, ustedes no ven que es mejor para ustedes si un hombre muere por el pueblo para que la nación completa no sea destruida. Ahora, él no habló de esta forma por su propia iniciativa, sino puesto de que era Cohen Gadol en ese año, estaba profetizando que Yahushua estaba a punto de morir por la nación, y no por la nación, sino también para reunir a los hijos de Elohim que estaban dispersos. ¿Qué poder tiene esa partecita ahí? En Yohanan 19:21 dice, los principales Kohanim de los Yaudín dijeron a Pilato,
no escriba el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el rey de los judíos. Y Pilato dijo y respondió, lo que está escrito, he escrito. ¿Qué dice en hebreo? Yahshua Hanasrati Wemele Hayehudim, que es un acrónimo de Yud Hei Ba Hei. Yahweh. Por eso se espantaron. 19:3. Y la daréis a Eleazar, el sacerdote, que éste la sacará fuera del campamento y la degollará en su presencia. Tomará Eleazar, el sacerdote, la sangre de ella con su dedo índice. La asperjará de esa sangre en dirección a la entrada de la tienda de asignación 7 veces. Meditemos en esas 7 veces. El Cohen Gadol, que viene siendo Mashiach, que fue el mismo sacrificio, derramó su sangre y esa sangre entró en una grieta. Ya ustedes saben lo que hemos hablado sobre eso. 19:5. Y la vaca será quemada ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre, a más de su estiércol la quemará, toda entera. Y tomará el Cohen madera de cedro e hisopo, lana carmesí, y los arrojarás en medio del fuego en que arde la vaca. Debía de ser quemada completamente fuera del campamento con madera de cedro, hisopo y escarlata. Figura de nuestro Mashiach, quien dio su vida fuera de las murallas de Jerusalén, sus cenizas vertidas en agua viva que servían para la purificación de todo aquello contaminado con muerte, pues aquel que no se purificare sería cortado de la congregación, por cuanto contaminó el Mizcam, que decíamos que era el tercer día y el séptimo. Y el que no se purificaba en el tercer día, quiere decir, el que no vio el sacrificio del Mashiach, no lo va a recibir en la purificación del séptimo milenio cuando él venga en su reino. Templo, morada de Yahweh, impuro será, y su impureza será sobre él. Los 3 objetos, madera de cedro, hisopo y lana carmesí, tenían que ser añadidos para producir la ceniza que luego fueron mezcladas con el agua para que sirviese de purificación, llamada las ascuas de purificación. ¿A quién le daba de beber de esa agua mezclada con el polvo de el Mizcam? Si ustedes han leído un poco la Torá y hemos leído esa parashá de la ley de los celos, a la adúltera se le daba de esas aguas, de las aguas amargas, mezclada con ¿qué? Con el polvo del Mizcam. ¿Y usted cree que no hubo una figura en el Mashiach cuando le dieron un hisopo? Vamos a ver cómo fue el hisopo. Hisopo. A él le dieron un hisopo lleno de ¿qué? De vinagre. Se usaba para la purificación, para rociar la sangre y el agua. Se usó en la salida de Egipto para untar sobre las puertas. Se usó en la purificación de los leprosos. Aquí se usa otra vez para purificación de la contaminación de la muerte. En Hebreos 19 al 22 dice, porque cuando Moshe terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la Torá, tomó sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el libro mismo, el Sefer,
y a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Elohim os ordenó. ¿Quién dijo eso también? En la Hagigá. Esta será mi sangre que será derramada por todos. Y de la misma manera roció con sangre tanto el Mizcán como todos los utensilios del ministerio. Y según la Torá, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. En Tejilín 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y en Yohanan 19:29 dice, había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. El hisopo fue utilizado en relación con la muerte del Mashiach, conectándole así con la liberación de Egipto y la purificación del Sará, la lepra, que simboliza el pecado. La purificación de la impureza ritual producida por el contacto con la muerte y la introducción de los hijos de Israel en el pacto. Esta es la sangre derramada, sangre del Brit Hadashah, dice Mashiach, que será derramada por todos ustedes. La lana carmesí nos habla de la sangre y alude a la muerte del Mashiach. Isaías 1:18 dice, vengan ahora, dice Yahweh, razonemos esto juntos. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré blanco como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. La lana era roja y se pone blanca. Había un hilo, según el Talmud, que relata que antes del año 31, en cada Yom Kippur, cuando ellos eran aceptos, ese hilo tenía que ponerse como de blanco a rojo. Mentira, de rojo a blanco, perdón. De rojo a blanco. Después del año 31, más nunca volvió a ponerse, sigue relatando el Talmud, se volvió a poner blanco. Quiere decir que los Yom Kippur de ahí en adelante, sin Mashiach, no son aceptados. En el comentario de la Parashá 28, Metzorah, yo quiero que ustedes la oigan para que puedan tener una mejor profundización sobre esta Parashá. Sobre Levítico 14:4, hay más detalles sobre el significado de estos tres elementos usados para la purificación. Ahora sí, vamos adelantando. 19:16. Todo aquel que sobre la faz del campo tocare un muerto por espada o por algún difunto o hueso humano o una sepultura quedará impuro. Eso lo hemos visto, no pueden olvidar que la mayor fuente de impureza es el contacto con la muerte, el tocar un cadáver, entrar en un lugar donde hay muertos, pero tocarlo, y pisar sepulcros o tocar huesos de muertos generan inmundicia, contamina a la persona por un lapso de 7 días. Si no lo tocó, por un lapso de la puesta de sol, impidiéndole así asistir a Kehilá o sinagoga. No solamente el contacto físico con un cadáver produce impureza ritual de primer grado, sino también por tocar hueso humano, aunque sea viejo, o pisar sobre una tumba. O sea que los que vayan para cementerio nunca pisen un sepulcro. Esta es la razón por la que se blanqueaban los sepulcros. ¿Cómo? ¿Se blanqueaban cómo? Para que lo vieran blanco y no pisaran.
para que nadie los pisara y quedaran impuros y innecesariamente. Este tipo de impureza ritual no es al menos que no se pase por una semana de purificación y sea rociada al tercer día y en el séptimo día con el agua de purificación. Decíamos que a los fariseos le llamaron como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de huesos que secos por dentro. ¿Y qué decíamos que eran los huesos secos en la mentalidad hebrea? Sin Torah. Una persona sin Torah es un hueso seco. Necesita tener Torah. Torah Peshat y Torah del Ruach. La Torah viviente, Mashiach, para que resuciten los huesos secos. Entonces, ¿qué pasaba con los fariseos? Tenían Torah por fuera, en apariencia, pero no tenían Torah por dentro. No tenían al Mashiach. No tenían el Ruach. En el séptimo día hay que sumergirse en la misbet. Así uno se vuelve puro al caer la tarde. Es pertinente aclarar que no solamente el contacto físico con un cadáver nos contamina, también nos contamina todo contacto con las cosas que tienen relación con Hasatán, pues está escrito de él que así ha sido homicida desde el principio. Por lo tanto, la brujería, la hechicería, el consultar a los muertos, el espiritismo y todo tipo de ocultismo, idolatría, la cábala, la ciencia llamada cábala, también son fuentes de contaminación e inmundicia, pues dice la Escritura. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o sea, algo lo que sacrifican a los ídolos. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios. A los demonios sacrifican y no a Elohim. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los Sheidim, con los demonios. Primera de Corintios 10, 19, 20. 19, 17. Para la persona impura tomará la ceniza de la quemada, aquella ofrenda, la vaca, para expiación, y sobre ella echarán agua de manantial en una vasija. Para que el agua pueda ser viva, tiene que venir naturalmente de una fuente natural, como lluvia o una fuente subterránea, sin esfuerzo humano, sin bomba. Quiere decir que una piscina no puede ser una mikveh. Si toca algún material que puede volverse impuro, como metal, madera o barro, ya no es agua viva. Era por eso que la tinaja de purificación de la boda de Canaán era de dras, no de barro, ni de madera, ni de metal. Ven, se vertía agua de una fuente natural en esas piedras, se sacaban con fuerza, se vertían la piedra entera y se sacaban con fuerza, y esa agua quedaba como agua de purificación. Por eso, esas 6 tinajas de piedra, él la volvió vino para la última ocasión. Esto nos explica la razón por la que guardaban estas aguas purificadoras en tinajas de piedra y no de barro. Hay varias similitudes entre la vaca roja y el becerro de oro. Al igual que el polvo del becerro de oro que había pasado por fuego, fue mezclado con agua que fue dada a los hijos de Israel. Aquí las cenizas de la vaca roja son mezcladas con agua y luego aplicadas sobre los hijos de Israel. También esa agua es mezclada con ceniza del Mizcán y se le da a la mujer que se tiene presunción de adulterio. Como el becerro de oro fue hecho con oro que había aportado los hijos de Israel, así la vaca roja es comprada del medio shekel, entregado al templo por los israelitas una vez al año.
el medio shekel o la beca. La tradición de nuestro pueblo yaudí nos enseña que han sacrificado un total de... Estoy resumiendo todavía. Y personalmente consideramos que el sacrificio de Yahushua en el madero corresponde a la 10ª vaca roja. Seguimos. 19:22. Y todo lo que el impuro tocare quedará impuro. Y la persona que tocare a este quedará impura hasta la tarde. Ahora bien, la ceniza de la vaca roja para Adumá, vertida en agua, eran el único medio de purificación provisto por Yahweh para todos aquellos contaminados por muerto. El estado tamé, impureza, contaminación, produce separación en el Ruach con nuestro Abba Yahweh. Por esta razón, Él nos da la solución, por la cual consiste en purificarnos por medio de la inmersión en agua llamada en hebreo Tevilá. Si bien es cierto que la sangre derramada por nuestro Mashiach, Yahushua, en el madero, nos limpia de todo pecado, es necesario sumergirnos en agua que representa la limpieza que a diario nos otorga la Torá, la palabra de Elohim. Pues está escrito previamente al arresto de Shaul, Shaul tomó consigo a aquellos hombres. Al día siguiente, habiéndose purificado mediante la Tevilá, con ellos entró al Mishdash, al templo, para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días. Hechos 21, 26, 27. También está escrito, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del Ruach. Segunda de Corintios 7:1. También está escrito, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de emuná, que es la fe obediente o la fidelidad a la Torá, purificados con los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos. Está en el Brit Hadashah, Tevilá, con agua pura. Hebreos 10:22. ¿Y por qué el sistema romano de la doctrina del reemplazo solamente hace una sola Tevilá? Una mala Tevilá, un bautismo, como le dicen, y no hace más purificación. La purificación y limpieza ritual a través de la ceniza de la vaca roja vertida en agua nos permite volver a nuestro estado de elevación en el Ruach, de Kedushá y de libertad, a las cuales deben ser los estados habituales de todos israelitas, obediente y temeroso de Yahweh. Por ejemplo, este Yom Shishi, antes de la puesta de sol, este viernes, yo fui a una misbeh y me sumergí, porque para hablar de la palabra yo tengo que estar puro, pero tengo que pensar en que en la 10ª vaca roja que me tira el agua de purificación encima por medio de su rúa. Y el limpio rociará sobre el inmundo todo al 3º y al 7º día. Cuando lo ha purificado al día 7º, él lavará su cuerpo, vestido y su vestido, y así mismo lavará con agua y será limpio a la noche. ¿Qué quiere decir esto? El que purifica se impurifica. El que purifica, el que rocea la agua que purifica a todo Israel, se impurifica. Número 19:19. Había más que hablar sobre esta parashá, señores. Tiene demasiado tela por donde cortar.
Llama poderosamente la atención que la Torá exige la purificación al tercer día para ser limpiados, completamente al atardecer del séptimo día también. Si no recibe la purificación del tercer día al atardecer, no puede recibir la purificación del séptimo día al atardecer. El tercer día nos habla de la resurrección y de vida, como está escrito en el Sefer del Naví Oshua. Y volvamos a Yahweh, porque Él arrebató y nos curará, nos hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Oshua 6, del 1 al 2. Quiere decir, después de 2 milenios nos dará vida, y al tercer milenio, o sea, el séptimo, cuando está hablando de esos 2 días, es cuando Él vino. Cuando Él vino, nació desde su nacimiento. 2 días. Nos vendará y nos curará a través de esos 2 días. En el tercer día estaremos vivos delante de Él. ¿Por qué delante de Él? Porque Él viene en vivo. Nuestro Mashiach Yahushua fue levantado de la muerte al tercer día, como está escrito, a este levantó Elohim al tercer día e hizo que se manifestase. Vamos a ver cómo va la transmisión. Claro que todo es una repetición para que puedan tener contexto de lo que viene. En el séptimo día nos habla del reinado milenial de nuestro Melech HaMashiach. Y pienso que para poder reinar con él es necesario haber sido purificado en su sangre derramada de nuestro Salvador, Yahushua, y haber creído que Elohim nos levantó al tercer día. De esta manera, Yahweh mismo nos purificará durante el séptimo milenio, que está muy pronto a comenzar, para poder estar limpio al atardecer, es decir, al comienzo del 8º día, figura de la perpetuidad, de la vida perpetua del Olam Haba, pues así está escrito en el Sefer Naví Yehezkel, o Ezequiel, como dice la Reina Valera. Y les dirás, así ha dicho Yahweh Adonai, he aquí yo tomo a los hijos de Israel, de entre las naciones a las cuales fueron, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra, los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey, un Melech, será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos, ni serán contaminadas ya más con sus ídolos, ni con su sistema religioso, que son sus ídolos, ni con sus abominaciones, sus falsos cultos, no el culto judío, ni con todas sus rebeliones. ¿Qué es una rebelión? Hacer lo contrario a lo que Él te ordenó. Y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Y mi siervo David será rey sobre todos ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Mis estatutos guardarán, mis juk, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ellas habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Haré con ellos pacto de shalom, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi mishdash, mi mishkam entre ellos. Siempre estará en medio de ellos mi mishkam. Y será a ellos por Elohim. Seré yo a ellos por Elohim. Y ellos me serán por pueblo. Y sabrán los goim, las naciones, que yo, Yahweh, aparto Israel, estando mi morada, mi Mishkan, en medio de ellos,
para siempre. Y es que el 37, 21, 28. Y así la introducción se acaba y comienza el capítulo 20. Capítulo 20. Y llegó toda la congregación de los hijos de Israel al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo permaneció en Kadesh. Kadesh significa apartado, lugar apartado, Kadosh. Recuérdense que no había variación fonética. Y allí murió Miriam en Kadesh. ¿Dónde murió Miriam? Miriam, ¿qué representa Miriam? Hemos dicho en otra parasha. La humanidad. Porque Miriam duró 7 días fuera del campamento, que representa los 7 milenios de lepra. Y Miriam representa a nuestras madres también. Pero fue sepultada ¿dónde? En el lugar Kodesh, en Kadesh. Dame ver cómo va la transmisión. Tengo que invitar a Yahshua, la Torah viviente. Vamos a ver si se puede hacer eso. Solamente a personas. Solamente a personas. Vamos a invitar personas ahí, entonces. Listo. Me dicen cómo va la transmisión, los que están viendo la transmisión. 22. Y no hubo agua para irrigación. Ay, ahora viene un evento. No hubo agua para la congregación. Y ellos se juntaron contra Moshe. ¿Y contra quién? Cuando hay dificultades en la Cajal, ¿quiénes son los que aguantan la contra? La máxima autoridad y el ayudante. La máxima autoridad y los ayudantes. La ayuda idónea de Moshe. ¿Quién era? La boca de Moshe. ¿Quién era? Aarón. Su ayuda. La ayuda que le puso ¿quién? Yahweh. Pues cuando hay dificultades, cuando falta revelación, cuando falta el agua de la revelación de la Torah, pero porque el pueblo lo ocasionó o porque el Todopoderoso lo mandó como prueba para ver la búsqueda del pueblo, el pueblo se desespera y no aguanta la prueba. ¿Y a quién le cae encima? Al principal líder y a su ayuda. Según el Talmud, Miriam murió en el día 10 de Abib, a los 125 años. Después de la muerte de Miriam, se secó el agua de la fuente. ¿Cómo? Después que se muere, ¿quién? La amarga, la que se llama amarga, la que representa a toda la humanidad. ¿Se secan qué? Las aguas de la fuente. Cuando nuestros padres se mueren, en nuestras vidas se secan las fuentes de agua. Eso es el sentido trash. Si no se nos muere nuestros padres en nuestra mente, si no lo tenemos en conexión, si para nosotros están muertos, si no estamos reconciliados con nuestros padres, esa agua se seca y no hay revelación. Y por eso nosotros hablamos mal de quién, de la Torah, que es Moshe, y del Cohen Gadol, que es Mashiach. ¿Cuántas cosas se pueden cortar de esa expresión? Después de la muerte de Miriam se secó el agua de la fuente. Según el Talmud y el Midrash, la fuente de agua que seguía a los hijos de Israel en el desierto, o sea, una piedra que caminaba, fue dada por los méritos de Miriam.
Quiere decir que, como dice Shaul, que la piedra que le seguía, ¿quién era? Mashiach, seguía por los méritos de quién? De la mujer. Si la mujer se muere o queda como un hueso seco, ¿qué sucede? El agua no brota. Ahora, ella se murió y se secó la fuente y el pueblo se quedó sin agua. En 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida del Rúa, porque bebían de una roca en el Rúa que los seguía. Y la roca era Mashiach, el Hatam. ¿Cuántas revelaciones? Señor, ¿usted cree que Yahweh no está dando las 5 por Mashiach, el Ben Yosef, no está dando las 5 porciones de su plato? ¿Por qué queremos ir al judaísmo ortodoxo a buscar solamente una porción? Buscamos lo que ellos atesoraron y guardaron como guarda, la Torá. Pero la revelación de esa Torá son 5 porciones que el Mashiach Ben Yosef le da a su Benjamín, a su hermano Benjamín, que es hermano de padre y de madre. Conexión del cielo, conexión de la Hadamá. Sera de la Hadamá, familia de la Hadamá, sera real y literal, y sera en el Ruach, que es su padre. 23. Aconteció que el pueblo con Moshe hablaron diciendo, quisiera hubiéramos tenido la misma muerte de nuestros hermanos delante de Yahweh. Oye eso. ¿Y por qué trajiste a esta congregación, Yahweh, de Yahweh, a este desierto para morir aquí nosotros y nuestro ganado? Oye. ¿Y por qué nos quieres subir de Egipto para traernos a este lugar malo? Oye, no es un lugar para siembra, ni de higuera, ni de viñas, ni de ganado, ni siquiera hay agua para beber. Y se retiraron Moisés y Aarón a causa de la asamblea a la entrada de la tienda de asignación y cayeron sobre sus rostros, indignados. Y la acabó de Yahweh se le apareció y habló allá Yahweh a Moshe diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, hablad a la peña. ¿Qué fue lo que le dijo? Hablad a esa roca. ¿Qué quiere decir en pocas palabras proféticamente? Háblale a Yahshua. No lo golpees, no lo maltrate, no le siga dando latigazos. No le des 2 golpes, un palo para Efraín y un palo para Judá. A la vista de ellos, y ella dará su agua, así les sacará agua de la peña y dará de beber a la congregación y a sus animales. Háblale, con hablarle, háblale, ora, tefilá. No peques para que Él pueda hablar contigo, para que saque revelación. Si pecas contra Mashiach, le está dando a la peña. Tanto Judá, si peca, como Efraín. Esta vez Moshe tenía que hablar a la peña, no golpearla como la otra vez, según Shemot 17:6.
Y levantó Moshe su mano e hirió la peña con su vara. ¡Dos! ¿Cuántas? 2 veces. Y ahí es que yo digo, y viene la revelación, una por Judá y otra por Efraín. Y salió mucha agua y bebieron la congregación y sus animales. ¿Qué pasó con Yahweh? Que lo que él desobedeció para que no lo vieran como una transgresión delante de la congregación, él lo hizo hacer. Porque ¿qué fue lo que hizo Moshe? Desobedeció la orden. En vez de hablar, ¿qué hizo? Golpeó. Pero Yahweh, en vez de no dejar de caer el agua, hizo que cayera el agua porque él mismo es que corrige a su líder. Y no quiere que se vea la no santificación de su líder delante de la población, sino que él mismo trata con su líder. No sé si me están entendiendo. Dejó brotar el agua y la gente pensó, no supo qué fue lo que pasó. Pero a Moshe sí le dijeron. Sí, Yahweh le habló directamente a Moshe y le dijo el castigo que vendría por eso. En este lugar de endurecimiento, Moshe cometió un error muy importante que consistía en varias cosas. Actuó según su ira. Esta fue la única parte donde no se sometió. Fue el hombre más manso, pero hubo un fallo donde no se sometió. Y ese fallo fue determinante para no entrar a la tierra prometida. Habló las palabras fuertes contra los hijos de Israel. ¡Rebeldes! Muchos dicen eso. Dudó de Yahweh. Esas son las preguntas que se pueden hacer. Desobedeció la orden de hablar a la peña. Ahí está más exacto. Eso está más pechado. No santificó a Yahweh con su proceder. ¿Qué hizo? ¿Cómo uno santifica a los que el líder santifica al pueblo? O Yahweh santifica al pueblo a través del líder. Cuando el líder se somete en todo y obedece en todo al pueblo. Si desobedeció una orden de lo que Yahweh le mandó a decir que haga al pueblo, entonces no está santificándolo a Yahweh delante del pueblo. Por esto no entró a la tierra que había anhelado durante tantos años. Un líder está en la mira del pueblo. Por eso su error es mucho más importante que los errores que no son líderes. Porque arrastran todo un pueblo. El poder del ejemplo es muy fuerte. Moshe no cometió un pecado aparentemente grave, pero a los ojos de Yahweh su desobediencia y arrebato de ira con palabras hirientes fueron suficientemente graves como para prohibirle la entrada a la herencia, principalmente el no obedecer. Aprendamos la lección para ser cuidadosos como líderes en el cumplimiento de los mandamientos, para que no perdamos nuestra herencia. Según este texto, a continuación, esa roca que hirió a Moshe es un lenguaje remés de Mashiach. 1 Corintios 10:4 nos dice, y todos bebieron de la misma bebida del Ruach, porque bebían de una roca del Ruach que lo seguía, y la roca es Mashiach. 20:13. Estas son aquellas aguas de Meribá. ¿Qué significa Meribá? Contienda. Usted lo va a ver en la parashá Matot. Todas
los significados hasta pictográficos de cada palabra. Meribá, donde contendieron los hijos de Israel con Yahweh. Y él se santificó por medio de ellas. ¿Qué hizo? Que respaldó lo que tenía que hacer, sacar agua. Meribá significa querella, provocación, contienda. Meribá fue el lugar donde el pueblo contendió contra Yahweh por causa del agua. Hay un Meribá profético en los últimos tiempos. Y el Meribá profético es estar en la doctrina del reemplazo y decir que Moshe no da agua. Que Moshe no tiene la roca que saca agua. Y tienen una roca sola que no le da agua, sino que ellos ven lo que Roma está diciendo. Fue un lugar de endurecimiento donde endurecieron sus corazones. En el lugar de optar por creer en Yahweh, murmuraron directamente contra él y contra Moshe. Antes habían murmurado contra Moshe, pero ahora murmuraron directamente contra Yahweh, lo cual es un resultado del endurecimiento del corazón. Primero comienzan con el líder y al final ya va directamente con el Todopoderoso. La falta de gratitud siempre mana de un corazón duro. Un corazón agradecido es un corazón sensible. La kedushá de Yahweh fue manifestada en Moshe y Aarón por la sentencia que recibieron por causa de no haberle obedecido junto a la peña. Quiere decir que delante del pueblo, él le dijo al pueblo, yo soy tan kodesh que si un líder no obedece un solo mandato mío, ya eso no le da la garantía para entrar a la promesa. Y esto, ¿usted sabe a quién alegoriza? Al Mashiach, que contrario a Moshe, obedeció en todo. No hubo una sola desobediencia. Por eso es que Yeshayahu dice, todos pecamos, todos fuimos destituidos de la Gesed. Por cuanto todos pecamos. Porque no hay un hombre que peque, dice Shlomo. Porque no hay un hombre que no haya pecado, dice Shlomo. Las aguas fueron la causa por la que Yahweh manifestó su kedushá en Moshe y Aarón. En Tehillim 7 al 11 nos dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en día de Masá, estación en el desierto. Cuando vuestros padres me tentaron. Yo creo que en Kol Torah existe eso. Hay un Meribá en toda la congregación, en todo Israel y en Kol Torah. Cuando vuestros padres me tentaron y me provocaron, aunque había visto mi obra, por 40 años me repugnó aquella generación. Dije, es un pueblo que se desvía de su corazón y no conocen mis caminos. Por lo tanto, juré mi ira, ciertamente no entrarán en mi menujá, reposo. ¿Qué significa menujá? ¿Y qué reposo es que está diciendo? La tierra prometida, el reino. Devarim 33:8 dice, de Leví dijo, Tutumín y Turim. ¿Qué quiere decir Leví ahora en lenguaje de Remés? Y del
orden, la Kemuná del Melech Tzadik dice, tu Tumim y tu Urim, tu revelación, tu perfección y tu revelación, tu comienzo, tu final. Tu perfección y tu revelación. Urim es primero, porque es revelación. Tumim, perfección, es lo último. Ahí está Aleph y Taf. Urim con Aleph, Tumim con Taf. Su verdad es no al hombre Kadosh, cuales probaste en Masá, con quienes luchaste en la fuente de Meriba. En aflicción clamaste y yo te rescaté. Yo te escuché desde el lugar secreto de la tormenta. Te probé en las aguas de Meriba. O sea, ¿quiénes pasaron la prueba del agua de Meriba? Lo de la que es una celada. No endurezcan vuestros corazones como hicieron en Meriba, como hicieron en el día de Masá en el desierto. Tehilim 106:32. Ellos se indignaron en las aguas de Meriba y Moshe sufrió por cuentas de qué. ¿Qué dicen los Tehilim? También dice que también por causa del pueblo fue que Moshe vino a hacer por cuenta de ellos. Hebreos 3:14 dice, porque hemos llegado a ser compañeros del Mashiach, si de veras retenemos hasta el fin nuestra confianza del principio. Mientras se dice, si oyen hoy su voz, no endurezca vuestro corazón como en Meriba. ¿Cuántas veces? Es porque hay un Meriba profético, hay un Meriba Peshat, hay un Meriba Remez, hay un Meriba Drash personal y hay un Meriba misterioso en los últimos tiempos, secreto. Porque ¿quiénes fueron los que provocaron después de oírlo? No fueron todos los que salieron de Misraín con Moshe. ¿Y con quienes se disgustó durante 40 años? No fue precisamente con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Vamos ahora a ponerlo en lenguaje remé. ¿Y con quienes se disgustó durante estos 40 jubileos? No fue precisamente con los que pecaron en la doctrina del reemplazo y cayeron sus cuerpos en el desierto. ¿Y con quienes juró que no entrarán en su reposo, en el Malhut Hashamayim venidero del Mashiach, sino aquellos que no obedecieron la Torá? Y vemos que ellos no pudieron entrar debido a su incredulidad, porque como la Torá fue clavada en la cruz y quieren defender a Roma hasta la tambora, cayeron en el desierto. (20:21). Así Edom rehusó dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. La enemistad de Edom contra Israel nunca ha cesado. Como dice Amós 1:11, así ha dicho Yahweh, por 3 transgresiones de Edom, y por 4 no revocaré mi castigo, porque con espada persiguió a su hermano y suprimió a su compasión. Su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. De Edom sale un descendiente llamado Amalek. Y Edom, en la mentalidad hebrea, es el cristianismo. Es el sistema religioso cristiano. Ese es Edom.
que ha estado impidiéndole ¿qué? El paso a Israel. ¿Cómo le ha impedido el paso? Que la gente de las tribus perdidas de la casa de Israel no sepan quién es Israel. Tanto así que le quitaron el aroma hebreo a las escrituras en sus traducciones. Cambiaron los nombres, pusieron términos, y entonces ahora la Biblia no parece una escritura israelita. Y por eso le han impedido el paso a los israelitas. Me gustaría preguntar cómo va la transmisión. Vamos a adelantar. Capítulo 21. Y adelantamos. 21:5. Y habló el pueblo contra Elohim. Mira, se me zafó la palabra Zeus. Elohim. Qué cosa más grande, ¿eh? Y contra Moshe, porque no habéis hecho subir de Egipto para morir en el desierto, dicen ellos. Otra vez hablaron. Donde no hay leche ni agua. Y nuestras almas ya están fastidiadas de este leche tan liviano. ¡Wow! Hablaron en contra del maná. ¡Wow! Este leche, ¿en qué? Tan liviano. La revelación. Mashiach, que viene de los Shammai, lo encuentran liviano. Hablan mal del Mashiach. Hablan mal de la Torah viviente. De la revelación que viene de los Shammai. ¿No está pasando lo mismo en estos 40 jubileos? Se impacientó el ánimo del pueblo y hablaron contra Elohim y contra Moshe. Ya no se quejaron solamente por causa del camino, sino empezaron a criticar la comida que Yahweh le estaba dando todos los días. En forma remez, alegórica, el lejen es la Torah, como está escrito. Matillahu 4:4. Pero él respondió y dijo, está escrito, no solo de lejem vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Y la Torah es toda palabra que sale de la boca de Yahweh. También la Torah se hizo carne y habitó entre los hombres. O la palabra, La Torah es ligera y fácil, como está escrito en Matillahu 11:30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿A quién le están diciendo ligero? A la Torah. ¿Quién? Desde hace casi 40 jubileos. La doctrina del reemplazo que levantó a Satán con el emperador Constantino. El vino embriagante que ha dado de beber a todos, para que todo el mundo se ponga ebrio, mas los que quedaron sobrios dirán, se acabó el vino. Y esos son los que beben del mejor vino reservado para la última ocasión. Los que no se volvieron ebrios. Los que están ebrios están defendiendo a Roma hasta la tambora. Le están llamando liviano a lo que Yahweh le ofrece. Critican crítica e inconformidad por lo que Yahweh nos ha dado, la Torá viva. En la actualidad podríamos decir, es tan liviano el Shabbat que prefiero quedarme a oír estudio por la web. Es tan liviana la enseñanza de la Torá
que hasta me da sueño y es tan liviana que prefiero el entretenimiento. Me dice en la Yeshiva Internacional que está excelente la transmisión. El entretenimiento. Oiga, que hay gente que se va para disfrutar en vez de ir a la cita en Shabbat. La fuente que te comenzó a dar Torah ya no es es monótona. Ya es muy monótona y ya se acabó las revelaciones y necesito más. Además, las explicaciones son demasiado sencillas. Yo necesito algo más complejo, escatología, hermenéutica, homilética, teología. (21:16) y envió Yahweh para el pueblo las serpientes abrasadoras. ¿Qué mandó? Cuando una persona ya no quiere la revelación del Todopoderoso, ¿quién viene? Los Sheidim, a picarte. Los demonios abrasadores que actúan cuando es rebelde el pueblo y cuando desprecia la revelación y la comida y la provisión del Todopoderoso, las cuales mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel y siguen muriendo. El resultado de las quejas contra la comida fue mortal. La protección que antes tenían con la presencia de la nube ya no estaba, y las serpientes, las Nehashim, pudieron entrar en el campamento por mandato de Yahweh, y muchos murieron por causa de ellas. Remés, alegoría, por no haber querido el sustento de Yahweh y no aceptar las palabras de la Torá, mucha gente de Israel ha muerto de generación en generación, como se ha decretado en Devarim 27. Y las serpientes, los Sheidim, los Ruahim inmundos, han dominado en aquellos que están sin Torah. Por eso es que hay tantos Ruah que lo hacen revolcar en el piso. Y lo hacen hablar cosas a lo loco. Ellos creen que el poder de Elohim. Y siempre están mirando Sheidim por todos lados. Rambo, saca la bazooka, Sabazuca. ¿Usted cree que eso es algo lógico? ¿O algo de la Torah? Sin Torah. Sin Torah. Porque cuando entra la Torah en tu vida, sácate el Rambo, sácate la bazooka. Sácate el revolteo y la risa santa, y la doctrina del reemplazo, y la doctrina de la prosperidad, y del simplismo, y de la risa santa que dicen, y del brincoteo, y de la inestabilidad, y de la maldición de los Sheidim, y de ver a Hasatán por donde quiera que va, andando, y todos sus secuaces. 21:7. Y acudió el pueblo de Moshe y dijo, ¿cómo? El pueblo de Moshe. Hemos pecado, pues hemos hablado contra Yahweh. Después que le llegaron las picaduras. ¿Qué han dicho muchos de los que estaban en la doctrina del reemplazo? Que hablaban Rambo, saca la bazooka. Que sabían y habían visto hasta manifestaciones sobrenaturales de cosas de los Sheidim. Y muchos, y ese brincoteo, muchos de esos se han arrepentido en los últimos días. Y han dicho, hemos pecado ¿contra quién? Contra Yahweh. Y contra ti. Pero solamente una sola cosa.
te puede a ti quitar ese pecado de los Sheidim. Hazte filá. Al mediador le dicen, hazte filá a Yahweh, para que quite de nosotros la serpiente. Y oró Moshe por el pueblo. Otra vez Moshe obró como un intermediario entre el pueblo y Yahweh. La Torá es nuestra mediación. La Torá es el medio. Si tú la lees, es una oración que llega de Moshe, del mediador, de Mashiach, a el Abba, para que nos quite toda serpiente que pica y mata. El pueblo no oró a Yahweh, sino que pidieron a Moshe que orara por ellos. El que viene como Moshe, se le pide que nos quiten las serpientes. Esto nos muestra que el pueblo necesita un mediador entre ellos y Yahweh. Moshe es una figura de Yahushua HaMashiach que constituye el único camino al Abba para el Yahudim y para el Goim. 21:18. Y dijo Yahweh a Moshe, hazte a ti una serpiente abrasadora, ponla sobre un pértica, dice aquí, pero un pedestal. ¿Y usted sabe qué es un pedestal? ¿Cuál es el pedestal? Según los datos arqueológicos, según los datos que han hecho los arqueólogos, y usted puede investigar, el pedestal es una taf. El pedestal donde está la serpiente, y todavía lo tienen los médicos, pero tiene con 2 serpientes, y hay una que la tiene con una sola serpiente. Es una cruz, una taf, 2 palos cruzados. Y sucederá que todo aquel que fue mordido mirando hacia ella vivirá. Pero ¿por qué de bronce? ¿Por qué de bronce? Porque el altar de limpieza, el altar, el lavacro, ¿era de qué? De bronce bruñido. Y tú podías ver tu rostro natural. Y en esa serpiente de bronce bruñido, que estaba en una taf, tú podías ver tu rostro como era y podías confesar tu rostro como estaba en pecado, para decírselo a él, para que él absorbiera la naturaleza de la serpiente. La solución para ser libre del veneno de las mordeduras fue mirar con emuná en la ilustración de una serpiente de bronce sobre un palo. Un palo, 2 palos. Para que todo aquel que había sido mordido pudiera ser librado de la muerte y del veneno mortal que corría en sus venas, del Yetzeará. Si no miramos la taf del Mashiach en el 3er día, no podemos ser librados en el 7º día. 21:9. Hizo Moisés una serpiente de cobre, de bronce. Cobre y bronce, ahí lo ponen así. Ponen bronce en la traducción y cobre. Pero realmente es bronce. Así está lleno Jerusalén. O cobre. En la piedra caliza usted ve la brillantez del cobre. Cuando usted camina por las calles de Jerusalén. Yo llegué a verla físicamente. Y la puso sobre las pérdigas. Y sucedió que si acaso una serpiente mordía a alguno, este miraba a la serpiente y de cobre y vivía. O sea, llegaba a morderlo. Pero solamente había que mirar la taf con aquel que absorbió la naturaleza de la serpiente. Yohanan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, el Ben Adán, sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida perpetua.
el que absorbió la naturaleza, el espejo que proyectó tu pecado, te quitó el pecado por sus méritos y su sacrificio, y porque fue colgado, y porque dice la Escritura, maldito todo aquel que sea colgado de un madero. Absorbió tu maldición para que así fuéramos librados del pitón, de la serpiente antigua llamada dragón o Satán. El hombre ha sido dañado por el veneno del pecado y está en el camino de la muerte y de la destrucción. La única solución para su supervivencia es que se fije en un milagro y ponga su emuná en Yahweh por medio de ese milagro. La palabra hebrea que ha sido traducida como hasta, poste, nes, es nes, que significa poste, como milagro o señal. Oiga lo que significa poste, milagro o señal. ¿Y la taf qué significa? Señal. La muerte de Yahushua fue un milagro, una señal. No se dice en Hanukkah, Nes Gadol Hayam Sham. Nes Gadol Hayam Sham. Un gran milagro ocurrió allí. Nes, milagro. Mira cómo se traduce la palabra poste. El Hijo del Hombre tenía que ser levantado de la misma manera que la serpiente de bronce. Yahweh, Moshe y Yahushua dieron a conocer de qué manera el Mashiach tenía que morir para salvar al pueblo de Israel y al mundo del pecado y de la muerte perpetua. Yahushua se identifica como la serpiente de bronce, Nahash. Y hay un ser que le llaman Fines, que se llama Pi Nehash, que va a ser una parasha que viene dentro de, en la próxima semana, 41. Una serpiente simboliza el carácter de Hasatán, el Yetzeará, la mala inclinación, el pecado de todos los hombres que hemos recibido desde el huerto del Edén al ser mordido por la serpiente antigua. Fue introducido en Yahushua para que pudiera ser condenado en él por el juez supremo y los hombres ser liberados de la ira del castigo perpetuo que vino como consecuencia de esa inclinación al mal, como nos dice Romanos 8. Recuérdense que en la película de Hollywood llamada Matrix, Neo absorbe la naturaleza del señor Smith y se vuelve otro señor Smith, y después esa misma naturaleza la rompe y todos los millones del señor Smith se rompen. Están diciendo un lenguaje, algo hay que el oráculo de Hollywood, las metamensajes de Hollywood están diciendo, pero con una forma distorsionada. Y hay que ser muy maduros para ver todas estas películas. Romanos 8:3 dice, pues lo que la Torá no pudo hacer. ¿Cómo es? Lo que la Torá física, el Sefer, no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. ¿Qué está diciendo en esa? ¿La Torá es débil? No. El que ve la Torá es débil y no la obedeció. Por eso que dice la carne. Elohim lo hizo enviando a su propio hijo en semejanza de carne. La Torá se hizo carne de pecado, como ofrenda por pecado, y condenó al pecado. Se volvió en el agente Smith en la carne y destruyó el pecado. Fue sorbida la muerte en triunfo. En Yeshayahu 53:6 y 11:12 nos dice,
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Yahweh hizo que cayera sobre él. ¿Cómo se llama? Yugo en el escrito. Al Yah, sobre Yahweh, cayera sobre él las iniquidades de todos nosotros. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo justificará a muchos. El Sadig, el Pinehas, cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Con los transgresores fue contado. ¿Con cuáles fueron contados? Entre dos, entre Efraín y Judá, entre los dos ladrones, Efraín y Judá. Uno que se enalteció y dijo: si tú no eres hijo de Elohim, sálvate y sálvanos. Y el otro dijo: tú no tienes perdón de Elohim, que no habiendo pecado está aquí pagando, y nosotros siendo pecadores tenemos merecido este pecado. Yahshua, acuérdate de mí cuando tú llegues en tu reino. De cierto te digo, hoy estarás conmigo cuando venga yo en mi reino. Fue contado entre los transgresores, llevado el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. ¿Quién es el que se dice, sálvate tú mismo? Judá. ¿Quién es el que está como el publicano? Apártate, apiádate de mí que soy pecador. Uno está diciendo, toda porque me hiciste, porque esto, porque lo otro. Y el otro está dándose en el pecho. Apártate de mí. Está la casa de Efraín y de Judá por todos los lados. En las escrituras. Cuando las escrituras hablan del pecado, en singular se refiere a lo que la escritura llama Yetzerah. La inclinación al mal, que es sinónimo a la carne, que es el carácter de Hasatán. Cuando habla de los pecados, en plural, se refiere a los resultados de esa inclinación. Los pensamientos, las palabras, las obras que emanan de esa naturaleza. Yahushua llevó tanto el pecado como los pecados para librar a todos los que por emuná ponen su mirada y su concentración fija en lo que hizo cuando murió en la taf, en el madero. En Primera de Pedro 2:24 dice: y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre su madero, sobre la taf, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. En Hebreos 9:28 también nos dice: así también el Mashiach, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente les esperan. Purificación al tercer día, al final del tercer día, y sin relación con el pecado, porque ya es la última purificación. Yahushua es la única solución final para el hombre, tanto judío como gentil, los injertados a Israel. Sin él nadie escapa de la muerte perpetua. Yahweh nos dijo, no dijo que Moshe hiciera una serpiente de bronce, sino abrasadora. La palabra hebrea, serpiente, nahash, y cobre, nehoshet, se parecen. Nahash y nehoshet se parecen. Esto nos muestra que Moshe usó
un juego de palabras para cumplir la orden divina. En Segunda de Reyes 18:4 nos dice, quitó los lugares altos, derribó los pilares, cortó las acerá. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moshe había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Nehushtam, cosa de bronce. ¡Wow! Hasta ahora la Taf, hasta el final de los días, la Taf que absolvió el pecado ha sido un elemento idolátrico en la doctrina del reemplazo. Se le pone una estatua, una imagen, y se le hinca y se le adora. Los hijos de Israel habían guardado la serpiente de bronce por unos 700 años, hasta el tiempo de Quisqueya. ¿Sabe quién es Quisqueya? Sedequías. ¿Sabían que había un rey llamado, igual que como Colón le puso a esta isla, Quisqueya? Ya se sabe que ya no se llama, que no es Colón, se sabe que se llama ahora Moshe Adón. Hay que leer, hay que investigar sobre eso. Que los padres dominicos nos engañaron. Que finalmente la destruyó por mal uso que se le había dado. Este texto nos muestra que algo que fue dado por Yahweh para la bendición del pueblo puede convertirse en un culto idolátrico y una maldición. De la misma manera se ha convertido la imagen de la muerte del Mesías e incluso la misma cruz, la Taf, en un objeto de culto que se adora, se canta, se quema incienso y se le prenden velas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese culto idolátrico a los crucifijos y a la cruz es una abominación para Yahweh. Serán hechos pedazos cuando venga el Mashiach y Yahushua de nuevo a la tierra. 21:15, ya estamos terminando. En la corriente de los torrentes que se extiende en medio del territorio de Ar, que ahora están junto al término de Moab. Esta es la repartición de la tierra que se da. ¿Cómo estaba? Basham estaba ahí en el norte, pero oeste. Sihón en el medio del río, pero del otro lado. Amón del otro lado, Moab del otro lado, Edom del otro lado. Kenam era que estaba teniendo la tierra prometida, que es Jerusalén, el sur. 21:16. De allí surgió el pozo. Este fue aquel pozo el cual Yahweh dijo a Moshe: junta al pueblo para que yo le dé agua. ¿De dónde? En la unidad hay bendición, agua. Revelación. En Lehat hay ¿qué viene? El Rúa y se derrama. Y nos unge. Salmo 133. ¿Qué dice Salmo 133? Cuán hermoso es habitar los Ajim. Inemato Umanai Shevet Ajim Ganyaja. Cuán hermosos es habitar juntos los Ajim en armonía. Ejad es como el buen óleo que es derramado sobre la cabeza y que se vierte por la barba de Aarón y llega corre su vestido hasta sus pies. Y el estrado de sus pies es Eres. Y por estar unánimes juntos, ¿qué fue lo que pasó? El óleo cayó. Yahweh podía haber dado agua sin reunir al pueblo. Pero aún aquí quiso enseñar una verdad.
El agua se da cuando hay ejad. Por eso la lluvia tardía es cuando tengamos la emuná, shelema, todos juntos. Cuando en Kol Torah tengamos ejad. (21:17) Entonces entonó Israel este cántico: sube, oh agua del pozo, entonarle la canción. Israel cantó porque la Torá relata que Israel cantó. En primer lugar es porque el mensaje que hay en este canto. El agua es una de las cosas vitales para el ser humano. De la misma manera es con la Torá de la misma manera es con la Torá, que es como agua para el alma. Capítulo 22. Y partieron los hijos de Israel, acamparon en la planicie de Moab, del otro lado del Jordán, frente a Jericó. Y ahí se acaba la parashá Jucat, segunda parte. Señores, ¿qué parashá? Pueden prender la luz para que esa transmisión salga mejor. La parashá Jucat. Y espero que le hayan sacado mucho provecho. Que el agua de la peña haya salido sin nosotros golpearla. Solamente hablándole. Háblale al Mashiach. Háblale. Que de él sale agua de vida. Y de mi interior, dice él, saldrá agua viva. Yo te daré un agua que no te causará más sed, le dijo a la samaritana. Que esta agua sea la que usted quiera beber. Las 5 porciones de su Torá, del Ben Yosef. Y cada vez que leemos la Torá, con revelación del agua del Mashiach, decimos, Hazat, Hazat, vení Hazet, esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro, la Torá, de tu vida, ni de día ni de noche, de tu boca, para que todo lo que haga prospere en ello. Yahshua Mashiach, Yahshua Mashiach, aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el Todopoderoso que nos trajo a Yahushua HaMashiach, la roca, la Eben de Oret, que nos da agua todos los días. Aleluya, aleluya. ¿Qué para allá, señores? Para pararte, la paren en el mismo botón.